Señores, el día pasado el doctor Hanna tuvo la oportunidad de escuchar a Jaime Aristi en uno de sus programas de radio y televisión. Específicamente hablando de las AFP. Y está hablando de los fondos de las pensiones. Y dice, a mí me gustaría conversar con el licenciado Aristi Escudero. Así que vamos a dejar que el doctor Hanna... Y ahora tú le vas a decir que tú conociste a los papás de él, que tenían una farmacia. No, ya eso yo lo digo mucho. Lo digo mucho. Por cierto, que veo a cada rato al tío, el Barceloneta. Adelante. Bienvenido, señor. No, un placer, como siempre. Me impresionó mucho tu presentación. Primero, tu conocimiento de la ley y segundo, las opciones que tú planteaste para que ese proceso no termine abruptamente con el fracaso, sino que se pueda prolongar los años como se diseñó. Sí. Háblanos del problema AFP, compáramelo con el chileno, que tú hiciste una comparación con el chileno muy interesante. Sí. Bueno, la idea es la siguiente. Hay dos grandes sistemas a nivel global. Uno, el sistema de reparto, y otro, el sistema de capitalización individual, que puede ser uno híbrido como el que existe en República Dominicana. Entonces, la idea es que el sistema de reparto, una persona ya adulta, ya que se va a pensionar, recibe la pensión de los recursos que aportan los jóvenes. Ese sistema, por lo general, necesita que el Estado intervenga porque es deficitario. Y el Estado tiene que intervenir con una presión tributaria que en la mayoría de los países, para que sea sostenible, tiene que estar por encima del 30% del Producto Interno Bruto. República Dominicana tiene una presión tributaria del 14%. Entonces, el sistema de reparto no es viable. Entonces, nos vamos al sistema de capitalización individual, que es el que existe, que es muy parecido al chileno. Cada uno pone su dinero y su dinero crece en esa manera. Exactamente. Uno pone su dinero y entonces, cuando uno ya es anciano, pues recibe su pensión. ¿Qué sucede? Para eso significa que hay no que... tiene que ser anciano. No, mayor. Mayor de edad. Mayor de edad. Mayor de edad, sí, porque ahora ya 65 años es jovencito. Sí, ¿Verdad que sí? Exacto. Exacto, sí. Entonces, la idea es que una persona, cuando está en la etapa productiva, en términos de generación de recursos, de generación de dinero, pues necesita acumular recursos en eso que es una cuenta de capitalización individual. Esos recursos que va a ahorrar va a depender obviamente del aporte. En el caso de República Dominicana, llega a esa cuenta alrededor del 8.2% de lo que es su ingreso. Ese 8.2%, el 70% lo está aportando el empleador y el 30% el trabajador. Ahora, cuando uno hace los cálculos, nos damos cuenta de que esos recursos que se están colocando no permiten tener un ahorro lo suficientemente elevado como para sustituir el último ingreso en igualdad de condiciones. Por el hecho de que la tasa de acumulación que uno está colocando en ese fondo, pues es muy bajita. Entonces, lo que hay que tratar es, primero, aportar más de ese 8%. Puede ser el 10, puede ser el 12%. Voluntariamente. Sí, pudiera ser voluntariamente, pero además permitir, que eso no se permite, que cuando la persona está fuera del sistema de formalidad que implica una relación de trabajo sigue aportando. Una relación de trabajo con un empleador arriba que pueda seguir aportando. Es decir, vamos a suponer que usted, que es un médico prestigioso, decide, mira, yo quiero mantener mi flujo de aportes a mi cuenta, aun cuando no tenga un empleador, pues que yo pueda hacerlo y acumulo recursos. ¿Por qué es importante acumular recursos ahí? Porque si yo comparo la tasa de rentabilidad de esos fondos versus la tasa de rentabilidad de mi ahorro que yo puedo conseguir como forma individual, como persona física en un banco, la relación puede ser 5-1 en términos del retorno. Entonces, por eso es preferible yo poder ahorrar en mi cuenta de capitalización individual, porque las AFP tienen la capacidad, debido a la economía de escala, volumen de recursos, de negociar mejores tasas a favor de eso que se está acumulando ahí y que se va a utilizar luego para pagar pensiones. ¿Qué hacemos con el costo de la vida de esa persona? ¿Perdón? ¿Qué hacemos con el costo de la vida? Porque el costo de la vida va subiendo, la pensión no. No, es que ese es el punto. Cuando uno va a hacer los cálculos, se debe de tomar en consideración lo que va a ser la inflación en el futuro, es decir, la evolución de los precios. Y cuando tú vas a calcular lo que va a ser la anualidad que tú vas a recibir, tú tienes que, y eso es simplemente matemática financiera, tú tienes que incluir en el volumen de recursos que tú vas a ahorrar lo que va a ser la posibilidad de tener una anualidad creciente que se ajuste al tema de la inflación. Es decir,
que tú pudieras perfectamente tener una anualidad, que es como se denomina a lo que sería el pago mensual de la pensión, tú lo pudieras tener que sea ajustado con los movimientos de precios. Tú decías en ese programa que en Chile el empleador paga para preservar la salud del trabajador. Correcto. Y el trabajador su aporte lo hacía casi directamente para la pensión. Es correcto, es así. Y así se planteó aquí inicialmente, pero luego se decidió, no, mira, el 70% tanto de salud como de pensión lo va a pagar el empleador y el 30% el trabajador. Y mientras que en Chile es, mira, el empleador lo que le tiene más interés es de que la persona tenga salud, sea productivo, sea eficiente, venga a trabajar oportunamente y por lo tanto yo voy a ser responsable del pago de tus servicios de seguro de salud. Mientras que el trabajador, como es el responsable de lo que está acumulando para luego tener ya un ingreso cuando sea mayor, pues entonces que él pague el porcentaje con relación a las AFP o el sistema de pensiones. Esa sería la idea. En el caso de República Dominicana... O sea que en Chile en el fondo de pensión la empresa no aporta nada. No aporta nada. No aportaba hasta ahora, porque Sí, bueno, ahora le van a poner un 4%. Ahora se está discutiendo eso. ¿Y el con la gobierno reforma. asumió los fondos de pensión? ¿En Chile? Sí. No. Todavía Pero no eliminaron las AFP. No, eso se va a discutir, esa es una propuesta, eso se va a discutir, porque si el gobierno, fíjate una cosa es que aparezca una AFP pública, como en el caso de República Dominicana, que hay una AFP muy eficiente, que es la del Banco de Reserva, porque aquí, esa es una de las bondades que existe, el Estado participa del sector, participa a través de una AFP, al igual que en el sistema bancario, participa el Banco de Reservas y son dos entidades sumamente eficientes. En el caso de República Dominicana, tú puedes perfectamente decir que tus recursos, tu AFP, sea la AFP de Reservas, tú lo puedes hacer porque hay movilidad. Tú tienes una elección. Claro que sí. ¿Estaría claro. usted de acuerdo con que con este reclamo que vemos que hasta el Colegio Médico lo pide? Eliminen las ARS y las AFP. En el caso de las AFP, ¿cómo tú entiendes después de 20 años ya funcionando el sistema? Sí. ¿Qué modelo? Mantener el modelo y negociar, mejorar las condiciones, apretar las comisiones y todo eso. Irnos a una AFP exclusiva del Estado o eliminar el modelo y que lo maneje una superintendencia, Mira, lo que sería una AFP exclusiva o un fondo exclusivo manejado por el Estado sería un desastre, que es el caso de Argentina. Argentina absorbió todos los recursos, de las AFP y eso hizo colapsar el sistema de pensiones. Ese es el caso argentino. No, yo creo que tú puedes tener perfectamente participación del Estado, pero siempre manteniendo la competencia. O sea, que sea uno más, como en el sector financiero. Tú tienes... O sea, deben existir la figura de la administradora de fondos de pensión. Claro, porque la competencia es positiva. Si tú tuviese, por ejemplo, un solo banco, el Banco de Reservas, no sería tan eficiente como el Banco de Reservas que hoy conocemos. Eso te lo puedo asegurar. Cuando tú tienes competencia, tú tienes eficiencia. Si tú tienes muchas AFP, incluyendo del sector público, tú puedes perfectamente promover una eficiencia mayor y también una mayor rentabilidad y también un menor costo del manejo de esos fondos. Y en el caso de las AFP, si las reglas del juego son las mismas, las comisiones son las mismas, la rentabilidad, cada uno puede hacer lo que quiera, las condiciones son similares, ¿cómo se puede competir en el caso de las AFP? Porque solo recuerdo un caso que fue cuando la AFP del Central Romana, durante el primer ciclo, en vez de cobrar un 30% de comisión sobre los excesos, cobraba un 25%. Pero en el resto de los casos, tú dices, ¿cómo puede competir una AFP con relación a otra si el sistema es que le pone las mismas condiciones? Servicios. Te pueden brindar muchísimos servicios distintos. Es igual que el concepto de farmacia. Tú puedes decir, la farmacia tiene algo no escrito, bueno, sobre los costos te van a poner un 30%, pero cuando tú llegas te vas a dar cuenta de que hay quienes te dan un descuento, te dan mejor servicio, te dan un seguimiento, te dan un sistema de fidelización, o sea que hay muchísimos temas de servicios que pudieran ser más competitivos. Jaime, un paréntesis. Sí. En la estructura gubernamental hay los organismos reguladores, superintendencia de bancos, superintendencia de salud, que tienen funciones.
Y vimos en la experiencia de la quiebra de bancos que a la larga los gobiernos son los que tienen que responder. Y se dio el caso de los depositantes de más de 500, de menos de 500,000 pesos. El asunto es que en ese momento a mí se me ocurrió que si el gobierno no cumplió su compromiso de supervisar esos bancos a tiempo y tuvo que asumir esa responsabilidad, lo que debió ocurrir fue que el Banco de Reservas asumiera esos bancos quebrados porque el gobierno era que tenía que responder. ¿Por qué eso? Porque estoy oyendo que hay países como Chile, como España, que lo cogemos de ejemplo. Pero yo recuerdo una vez que Chile invirtió un dinero fuera en Asia y quebró el sistema. La pregunta específica es la siguiente. ¿Hasta qué punto el sistema de pensiones debe pasar al Estado totalmente o si los fondos los debe manejar el Banco de Reservas de la República Dominicana? No, si pasa al Estado, quiebra. ¿Quiebra? Quiebra. Sí. Si pasa al Estado y ¿Y no bajaría el manejo? No, pero uno puede manejar. El manejo es la competencia. O sea, eso es lo mismo que la banca o lo mismo que cualquier otro tipo de servicio. Mientras haya competencia, tú lo que tienes que asegurarte... ¿Por qué tú fuiste tan rápido en decir el Estado quiebra? No, porque por la experiencia. Cuando teníamos antes el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, solamente brindaba la parte de salud, la parte de pensiones, eso no existía. Apenas 200, 300 pesos mensuales. Sí. No existía, no era viable. Hacían de tripa corazón manejando el sistema de salud. Y soportó por mucho tiempo el sistema de salud pública en República Dominicana, junto con la cadena de hospitales, pero no se manejaba bien en materia de pensiones. Lo que se ha visto en otros países es que cuando tú tienes una intervención del Estado, necesitas obligatoriamente una presión tributaria por encima del 30%. No hay un solo país en el mundo con un sistema manejado de pensiones, manejado por el Estado, que no tenga una presión tributaria el doble de la que tiene República Dominicana. Jaime, ¿qué puede hacer el Estado ahora para manejar el régimen de pensiones y conseguir una pensión digna? Lo que puede hacer es lo siguiente. Primero, promover una reforma del sector de tal manera, del sistema, de tal manera que se aporte más. Segundo, que tú puedas aportar cuando tú no tengas una relación de empleado-empleador, cuando además tú puedes tener una posibilidad de que el Estado responda con un bono de reconocimiento que se dijo cuando se aprobó esa ley, que es un gran aporte del presidente Hipólito Mejía, cuando se aprobó que el Estado iba a darle un bono de reconocimiento y también pudiera ser, si están los recursos del Estado, para complementar lo que pudiera ser esa pensión, por lo menos transitoriamente, en lo que las nuevas generaciones que aporten más, acumulen más. Sí, pero sería que el Estado indexara la pensión. No solo que indexara, sino que hiciera un aporte, porque el punto importante es acumular recursos en esa cuenta que se está invirtiendo. Mientras más tú estés colocando en esa cuenta, tú puedes expandir. Si el Estado quiere aportar esa cuenta, lo puede hacer. Ahora, el problema es que hay una restricción presupuestaria, que es lo que se ha visto por años y por lo cual no se ha podido, por ejemplo, cumplir con lo que establece la ley, que es un bono de reconocimiento para aquellos que estuvieron aportando al sistema de seguro social. Sí, pero la pregunta vino de si el Estado puede asumir, porque tú sabes que el gran dilema es, ese dinero cuando yo lo vaya a retirar no me va a servir igual que hoy. Es decir, por la devaluación, por los factores. Pero también la ley exige a las fondos de pensiones en qué áreas deben de invertir ese dinero. ¿Cómo tú puedes equilibrar eso para que al cabo de 30 años esa pensión me sirva para algo? Tú tienes que hacer buenas inversiones, que por eso pero meter el fondo de pensiones a especular. No, es que tú tienes que, obviamente, distribuir. Tú tienes que distribuir tus inversiones de tal manera que tú puedas sacar el máximo retorno.
Por ejemplo, cuando tú comparas la rentabilidad que se ha obtenido en estos 20 años de sistema en República Dominicana con otros países de la región, bueno. tú te das cuenta de que está por encima del resto de muchísimos países, exceptuando, por ejemplo, a Chile, que realizó inversiones en el extranjero y, como dice el doctor, dice, bueno, especular, bueno, todo depende. Tú puedes hacer inversión en el extranjero tratando de minimizar riesgo, pero todo tiene un riesgo. Doctor, o sea, tú no puedes, aunque tú digas que vas a minimizar riesgo, tú no puedes eliminar totalmente el riesgo, pero sí lo puedes minimizar. Doctor, el doctor Hanna decía un poquito más temprano, hablaba en el caso de las ARS de plantear alternativas a los problemas. Yo veo que usted es tímido cuando habla de dos cosas, de reducción de las comisiones, que todavía hay un sector que entiende que se puede negociar con las AFP el tema de el porciento que ellos ganan por manejarte tu fondo de pensión, sobre todo a largo plazo, porque hay mucha gente que dice, bueno, los primeros 3, 4 años está bien cuando caen en ello y que lo manejan, pero después esa cartera se queda la vida entera manejándose en el fondo. Negociar esta parte y hable un poquito más sobre su opinión, sobre ampliar el abanico, darle a ellos una posibilidad de ampliar el abanico de inversión. Solo vivimos ahora con los dólares. Yo decía que me sentí muy bien cuando vi que bajaron las tasas, bajó el dólar, y aquí se quejaron porque bajaron la cuenta de capitalización individual. Yo decía, pero mira qué bueno, tenemos un poquito de fondo de pensiones en dólares invertidos. Hablen un poquito de ampliar el abanico de inversión, otros fondos, sector eléctrico, porque hay un 80% en el Banco Central y en Hacienda. Sí, mira, con relación a esto que tú dices que es tímido, para nada, todo lo contrario, te acabo de decir que la competencia es lo mejor. Mientras haya competencia, tú logras reducir lo que es la comisión. Aparte de que tú tienes una secuencia de ajuste de esa comisión que va hacia abajo en los próximos años. Termina, ahora creo que está en 1.05, pero termina en 0.75 en los próximos años esa comisión con relación al monto que se ha ido acumulando. Y se parece mucho a la evolución que tuvo México o que tuvo Chile, que son países con sistema de AFP ya con mayor madurez que lo que tiene República Dominicana. Entonces tú lo puedes reducir. Que tú pudieras acelerar la tasa de desmonte de eso, también se podría perfectamente sentar con el sector y negociarlo. No tengo ningún tipo de problema. Lo que sí es importante es mantener la competencia. Por eso no estoy de acuerdo con que todo sea manejado por el sector público. Tiene que ser junto con el sector privado, sector público, sector privado, y que compitan entre ellos y que busquen lo que sería lo más eficiente. Con relación al otro punto de hacer inversiones diversificadas, yo creo que, estoy totalmente de acuerdo contigo, no solamente aquí, sino en el extranjero, pudiera permitirse, pero tomando en consideración una estrategia que minimice el riesgo de ese portafolio y que tome en consideración también la edad de la persona. No es lo mismo, por ejemplo, que tú realices inversiones riesgosas cuando tú tienes 20 años a hacer inversiones riesgosas cuando tú tienes 70 o 60 o 50 años, que ya tú te estás acercando a lo que sería un momento en que tú quieres ya estar recibiendo el retorno y la anualidad de lo que tú has acumulado a lo largo de tu vida productiva. Bien, aquí analizando un estado de cuenta de estos que van a la AFP, bien, aquí a propósito de lo que dice las diversificaciones, certificado de depósito 1.1%. Entonces, ve también bonos pero también se fija también que en bonos del Estado 54.11% y del Banco Central 25.86%. 80 entre los dos. Sí, entonces, hablamos de, quisiéramos una explicación suya de cómo es este dinero, el Estado no lo maneja, pero se beneficia de él, emitiendo los bonos, porque los bonos son comprados por la AFP. Entonces, el impacto económico que esto tiene no va como quiera al Estado, entonces parte del dinero de las AFP. ¿Y cómo se desempeñaría entonces el Estado si no tuviera la posibilidad de emitir bonos para recoger ese dinero? En primer lugar, la gobernanza, o sea, tú recibes ese dinero, pero por una emisión que hace el Estado, recibe ese dinero y después, ¿qué hace el Estado con esos recursos? Va y lo invierte, por ejemplo, en puentes, carreteras, aeropuertos, en educación, en todos los elementos que el Estado tiene como presupuesto. Recuérdate que el dinero es fungible. Si el Estado hace una emisión de títulos y lo adquieren
inversionistas institucionales, que pudiera ser un banco, pudiera ser una FP, o pudiera ser inversionistas individuales como tú, el doctor, Michelle, cualquiera que compre esos títulos, con esos recursos el Estado luego realiza inversiones y realiza aportes a la sociedad y eso expande la economía. Igualmente, el Banco Central, cuando realiza sus operaciones en los mercados, de manejo de su política monetaria, te brinda a ti una estabilidad macroeconómica que sabemos muy bien que tiene un extraordinario retorno para favorecer el crecimiento de la economía. El sistema de pensiones, al acumular 14% de Producto Interno Bruto de un ahorro que no existía porque no lo teníamos, y eso, óyeme bien, eso la historia se lo va a tener que reconocer siempre a Hipólito Mejía porque fue él, porque es que no era fácil, se discutía mucho, pero al final el que lo aprueba es él. Entonces, esto que se ha acumulado, ese volumen de ahorro, ha ayudado muchísimo a la economía y ayuda a la estabilidad macroeconómica. ¿Por qué tú piensas que tenemos estabilidad macroeconómica? Tenemos estabilidad macroeconómica por un volumen de ahorro que ayuda a manejar la política monetaria, ayuda a manejar también lo que es las necesidades financieras del Estado y facilita entonces un entorno que le permite al sector privado expandir su crecimiento, generar empleo y generar bienestar para toda la sociedad. La ley contempla, además de todo eso, los riesgos laborales y crea un fondo que se modificó inicialmente, era 4, 3, 2, 1%, dependiendo de la siniestralidad Correcto. de la compañía. Ahora es 1% para todo el mundo, pero ahí hay miles de millones de pesos pendientes de un accidente de lo que pasa. Sí. Usted que es un experto en temas de seguridad social sabe que eso tiene que ver con las probabilidades. Cuando se puso ese porcentaje inicial, que luego se fue reduciendo, era porque no se tenía datos históricos con relación a la siniestralidad. Eso significa probabilidades, no se sabía en realidad cuál era la probabilidad de un accidente. Cuando se dio cuenta el sistema de que efectivamente se está acumulando más, era porque se había sobreestimado la probabilidad del accidente. Entonces se dice, mira, vamos a ir ajustando hacia abajo. Y se ha acumulado, como usted muy bien señala, un volumen de recursos y esos recursos están ahí y son recursos que están invertidos y están disponibles para la economía para poder si no me equivoco, financiar doctor, crecimiento. Usted habló de eso aquí en la pandemia. Cuando se buscó dinero en la pandemia que no había, que hubo que buscar de muchos lugares, yo creo que el gobierno pudo, a través del sistema del Consejo de Seguridad Social, usar creo que 4.000 millones de eso que dice el doctor Hanna que están acumulados ahí, se pasaron para el manejo de la pandemia y no hubo que pagarlo. Pero eso es lo que te dice a ti, que la importancia del sistema actual de seguridad social que existe, que te permite acumular recursos que antes tú no hubieses tenido. Si tú hubieses tenido un sistema de reparto, ese ahorro no existe. Mira, nosotros tenemos un crecimiento potencial del Producto Interno Bruto de 5% anual. Un 1 de ese 5, que significa el 20%, lo explica la existencia del sistema de pensiones. Claro. Óyeme bien, claro sí. Si no lo tuviésemos creciendo 4. Y si tú agarras el 4 y tú pudieras decir a 20 años lo que implica de nivel de ingreso que hubiésemos tenido menos si no hubiésemos tenido el sistema de pensiones, que nos permitió crecer. ¿Usted está diciendo que el 20% de lo que nosotros crecemos anualmente es gracias a los fondos de pensiones? Sin lugar a dudas. Está estimado econométricamente. Si de 5, oye bien, de 5 puntos que crecemos, promedio anual, que ese es el crecimiento del crucero de largo plazo en República Dominicana, si de 5.1, que sería el 20%, 1 sobre 5, 20, ese 1 lo explica el ahorro que se ha acumulado con el sistema de pensiones. Óyeme bien. Doctor, tenemos que aprovechar que usted está aquí. Yo creo que la parte de pensiones va a ser más fácil que la salud a nivel de negociaciones, porque inversión, AFP sí o no. Bueno, pero salud es un tarifario de lo que estamos hablando. ¿Cuánto es la tarifa para una consulta? ¿Qué tú vas a pagar por un apéndice, una operación del corazón? Eso se negocia también. Es un tarifario y el capital que habría que hacerlo para que sea financieramente Bueno, señora, viable. pero cuando ustedes ven esos proyectos de modificación a la ley que estamos viendo, el 80% de las cosas son salud, que si los viejos no tienen salud, que si te quitan, pero el 20%, lo de la AFP, lo del fondo de pensiones, si se simplifica a la comisión, a dónde se puede invertir y así vamos a tener o no AFP. Yo creo que ahí que... No, es que yo creo que el tema de si vamos a tener o no AFP está fuera de discusión. Porque es como decir, vamos a tener o no vamos a tener banca. ¿Tú estarías dispuesto a tener un solo banco público?
No. Entonces, ya no hay nada más que hablar. Tú conoces el sistema norteamericano. Sí. Aquí hay 10, 12, 15 mil personas que reciben cheques de Medicare todos los meses. Y la gente que aportó 8, 10, 20, a mí me tocó 30 en alguna ocasión, dependiendo de cuánto tú ganaste ese año. Al final de su vida recibe un cheque de 900, 1200, 1000 y pico, te ponen una parte por la esposa y están contentos o están jubilosos de la pensión. Claro. No podemos nosotros alcanzar un sistema como ese. Si tuviésemos una presión tributaria como Estados Unidos, porque es que ellos tienen, en primer lugar, eso les genera un déficit y ellos tienen que financiarlo de alguna forma. Y tienen la capacidad de emitir una que nosotros no tenemos, que es una moneda de reserva que se llama el dólar. Y obviamente tiene a Japón por un lado, China por otro lado, que le están comprando sus títulos indefinidamente. Entonces tienen un déficit. Pero además de eso, tiene una presión tributaria mayor que República Dominicana. Otros países que tienen el sistema, como estos que señala de Estados Unidos, tienen también la necesidad, como España, de tener presión tributaria por encima del 30%. Promedio, muchos de esos países europeos, 35 a 40%. Yo tenía unos vecinos que era una familia española. Él era comerciante y la señora dejó de cotizar al Seguro Social Español por 20 años. Un día decidieron irse y él fue a la embajada y le dijeron, paga lo que ella no ha cotizado. Inmediatamente ella cae en la Seguridad Social. ¿Eso es posible? Sí, bueno, eso es en esos sistemas de reparto. Y obviamente ahí hay que poner sobre la mesa el aporte que tiene que realizar el Estado. Sí. Entonces la pregunta es, ¿República Dominicana tiene capacidad de tener una presión tributaria de 30%? Que es el doble de lo que tenemos. Esa es la pregunta. Bien. Si la tenemos, entonces podemos irnos a un sistema de reparto. Yo no lo recomendaría. Doctor, finalmente yo creo que tenemos que aprovechar su participación aquí hoy para que nos hable de dos cosas. Vi que están haciendo pruebas en Estados Unidos con algo que se llama el dólar digital. Y aquí ayer vi un certificado que se le da a un banco, ya para un banco electrónico, un banco que no va a tener sucursales, parece, todo banco va a estar, popular, sí. ¿Verdad? Pero es un banco independiente al banco, una licencia independiente a la licencia actual. ¿De qué se está hablando en todo esto? Bueno, fíjate una cosa, hubo una situación de desarrollo que fue una gran disrupción, digamos, del sistema financiero, que fue la aparición de esto de la criptomoneda y ese espacio de la criptomoneda que hemos visto que creó una gran burbuja y que está explotando. FTX, que es una bolsa o plataforma de intercambio de criptomonedas, acaba de colapsar y es muy probable que colapsen muchos más jugadores del sistema y después de haber llegado a $69,000 un Bitcoin, acaba de colocarse ya por debajo de $16,000 y va a seguir cayendo, porque eso no es ni depósito de valor ni unidad de cuenta, puede ser un medio de pago ineficiente porque en realidad implica para emitir esa moneda, implica la necesidad de gastar una cantidad de energía enorme y por lo tanto tampoco lo hace eficientemente. Ninguna de las funciones para ser considerado como dinero. En consecuencia, eso que se llama Bitcoin no tiene ningún tipo de elemento que sea sostenible en el largo plazo. Entonces, por eso es el dólar digital. Entonces por eso es que lo que viene es lo que tú señalas del dólar digital, el digital peso, el digital euro, el digital yen. Eso es lo que vamos a ver. Sistemas de monedas digitales con respaldo de Banco Central, reguladas, supervisadas, no como lo que está sucediendo ahora con FTX, que emitió una moneda FTT, donde ellos crearon un círculo vicioso, donde estaba creando cada vez más una burbuja, que tarde o temprano iba a explotar. Creó la criptomanía y la criptomanía ha llegado a su fin. Perfecto, pero nosotros nos viene la pregunta, ¿en qué se diferencia un peso digital o un dólar digital que ya está respaldado de cuando yo tengo en mi cuenta, que a mí el programa me paga mi salario digitalmente, me lo deposita en mi cuenta y yo pago con mi tarjeta de crédito todo digital? ¿De qué se diferencia una moneda de la otra? No, es que se va a hacer todavía muchísimo más sofisticado el sistema de pago basado digital, que tú puedas reducir los costos de transacción, porque aun cuando tú lo piensas que es lo mismo, tiene atrás un conjunto de actividades que implican unos costos que cuando sea
plenamente digital, con la tecnología digital, la seguridad digital va a ser muchísimo más fuerte y muchísimo más eficiente que lo que hoy tú conoces, que tú pudieras decir, son mis transacciones digitales. No, esto implica el uso de la tecnología que sí se desarrolló y sí se fundamentó bajo el Bitcoin, la criptomoneda, que se va a estar utilizando como el blockchain, que ya es la tecnología que se va a estar utilizando. Sí, el metaverso, la tecnología. Pero con el respaldo de una institución como un banco central. Y supervisión. Sí, y supervisión, claro que sí. Olvídate que eso va a estar supervisado. Y por eso es que todo eso que no está supervisado va a quedar únicamente en lo que va a ser la ilegalidad, porque siempre se va a mantener el mundo de la ilegalidad. Siempre. Y por eso siempre ellos van a tener esa posible moneda. No va a desaparecer en su totalidad, pero no va a ser la columna vertebral del sistema económico a nivel global. Eso es como la película de ficción que antes que no hablan de monedas, sino de créditos. Es decir, que tú no ves una moneda física, sino que una persona en una cuenta tiene algo que con lo que le paga a un medio de pago nunca físico que... Tu cartera electrónica, que tú la llevas en tu celular. Y tú Hoy en con eso Estados haces todas tus Unidos el transacciones. 70% de las cuentas se manejan de tipo digital. Sí, Tú sí. sacas una papeleta de 100 pesos y la gente te mira. Óyeme. ¿Qué es eso que tú tienes? Sí. Es que hay más papeletas fuera de Estados Unidos que adentro. Así, sí. Doctor, gracias. Un placer, como siempre. Gracias. Un placer, doctor, Jaime. verlo bien. Gracias. Doctor Jaime Ariztía Escudero, economista, nos acompañó en el día de hoy. Pausamos.